Buenas. No sé si estáis viendo la presentación ahora mismo. Aquí ya tenemos. Hola, buenas noches. Creo que algunos me conocéis. Mi nombre es Gustavo López. Primero voy a hacer un poco de presentación de quién soy para que me conozcáis. Soy uno de los tutores del máster de seguridad de información, perdón, del máster de sistemas de información y de tecnología empresarial. Yo soy ingeniero industrial de carrera. Hace muchos años me especialicé en los sistemas de información. Tengo un máster por instituto de empresa, justamente un Executive MBA en dirección de sistemas de información. Y llevo más de los últimos 15 años de mi vida profesional siendo director de sistemas. De lo que os quería hablar hoy es de un tema que está muy en boca, en boca de todos, que es el tema de la ciberseguridad, pero más visto de cómo comunicamos las amenazas de la ciberseguridad dentro de la compañía y cómo podemos hacer que dar herramientas a los usuarios sin provocar un alarmismo para cuando ellos vean que tienen algún problema en la parte de seguridad o hayan detectado un problema de ciberseguridad dentro de la compañía, no tengan dudas de cómo operar. Entonces, este va a ser el índice que vamos a ver durante la sesión de hoy. Sea una sesión que sea una media hora, más o menos 40 minutos, dependiendo, y luego ya de vuestras preguntas. Vamos a ver primero los tipos de comunicación. Yo aquí ya veréis, hay dos formas de comunicar el problema de ciberseguridad. Luego entro y os entro un poco en detalle de cuál es realmente lo que yo he vivido estos años cuando se habla de ciberseguridad en la compañía. ¿Qué tipologías de ataque? Siempre voy a enfocar la presentación sobre el usuario final, ¿vale? Sobre el problema que hay realmente en las empresas con respecto a seguridad. Nosotros podemos montar todos los sockets de seguridad que quieras, todos los firewalls, pero al final el eslabón más débil siempre es el usuario final. Y al usuario final lo que se está intentando siempre es atacar por ataques de ingeniería social. Vamos a ver qué tipologías de ataques más frecuentes son en los de ingeniería social y os contaré, por ejemplo, ejemplos que tenemos actualmente en mi compañía de ataques que nos están haciendo en ingeniería social que por mucha tecnología que tengas son imposibles de parar, ¿vale? ¿Cómo hacer la comunicación? ¿Cómo comunicar cómo comunicar una amenaza de ciberseguridad o cómo comunicar las acciones con las que los usuarios se puedan sentir más seguros a nivel de seguridad de sistemas de información? Y cómo pueden ellos también asegurar que la compañía no va a tener problemas de ciberseguridad. Eh, a mí hay una cosa que sí que me gusta y lo hacemos mucho en la compañía, es el uso de infografías informativas que ponemos en paneles, nada digitalizado, ponemos en paneles de la compañía para que la gente sepa qué debe hacer o cómo debe operar en determinadas acciones. INCIBE, en España es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, tiene un montón de infografías. Vamos a ver dos ejemplos. Luego, la seguridad, desde luego, parte de la comunicación es esencial que la directiva de la compañía esté concienciada, que la directiva de la compañía sepa cuáles son los riesgos que puede ocurrir y cuál es la mejor forma, desde mi punto de vista, de concienciar a una directiva. Y luego unas conclusiones finales de toda la presentación. Eh, Tipos de comunicación. El primer tipo de comunicación que yo realmente lo considero horroroso, que es la que yo llamo tipo miedo. ¿Cuál es la tipo miedo? Habremos estado todos mucho en charlas de este tipo. Charlas en que vas a la charla y lo único que te enseñan son fallos de seguridad que ha habido en diferentes compañías, tipo la slide que os he preparado. Esto es una slide que he preparado en menos de 10 minutos, no he tocado más. Me he ido a las noticias y he buscado los ataques de ciberseguridad que ha habido en España en los últimos 4 meses, ¿vale?
el caso del Ayuntamiento de Jerez, el caso de Torrejón, que está secuestrado y que todo es un estado, el caso de Evidis y la cadena SER que sufrió un ciberataque. De hecho, a nosotros nos pasó que cuando ocurrió el ataque de Evidis ciberataque, en la empresa teníamos consultores de esta consultora. Entonces, pues nos fuimos a ellos diciendo, oye, cerramos los ordenadores solo por el alarmismo que había creado esta noticia. Ellos, los pobres, ni habían estado en la oficina, por lo cual era imposible que hubieran sido infestados. Pero la realidad era que había creado la alarma, ¿vale? Y luego os he puesto en pequeñito, que no se ve demasiado bien, un mensaje que deja un hacker en una compañía que le acaban de robar una base de datos de MySQL, ¿vale? Es un error que tenía PHP que podías cambiar las contraseñas de administrador y es el mensaje que se encontró. Esto es un caso real, ¿eh? Es un caso que se encontró una compañía que de repente van a acceder al sistema, no pueden acceder porque da un error de conexión a base de datos y cuando van a mirar el sistema se encuentran una instrucción SQL que les dicen que debido a que han hecho mal su trabajo de seguridad, le han podido robar la base de datos y que piden un rescate de bitcoins por una base de datos. Hacer una comunicación basándonos en las amenazas y, y errores que ha podido provocar otras compañías, en plan estos mensajes, que yo estoy en conferencias enteras de hora y media solo con ejemplos de los malos que pueden ser los hackers, a mí me parece horroroso. Me parece que es una comunicación totalmente equivocada porque lo que va a provocar a los usuarios es que tengan miedo y el miedo solo puede provocar a más confusión todavía. Entonces, ¿cuál es, según mi opinión o según mi experiencia, la mejor forma de comunicación? ¿Vale? Es la tipo informativa y la de concienciación. ¿Qué tiene que llevar este tipo de comunicación? ¿Vale? Este tipo de comunicación tiene que ser, primero, constructiva. ¿Vale? Hay que apoyar siempre, sí, vale, de acuerdo. La ciberseguridad es un problema. ¿Vale? Los malos siempre van a quedar entre nuestros sistemas, pero tenemos que darles herramientas a los usuarios para saber cómo deben operar en cada caso. Eh, el miedo solo lleva a equivocación. Si a una persona le metemos excesivamente miedo y esa persona, cuando realmente puede estar ante el ataque de alguien y opera de una forma inadecuada, tanto que se ponga nerviosa y da el link que no debe dar, a partir de ahí, informar con miedo siempre es, bueno, no es bueno. Debes informar enseñando lo que se debe hacer y lo que no debes hacer, ¿vale? Significa, si alguien te llama y te pide tus credenciales diciendo que es de Microsoft, no se las debes dar, porque tus credenciales no las debes dar jamás, ni al propio Departamento de Sistemas de Información, porque el Departamento de Sistemas de Información, si necesita hacer algo, él tiene herramientas para poder cambiarte la contraseña y luego saber tú que te han cambiado la contraseña de entrar en tu sistema bajo previo aviso, por supuesto. Significa que debes darles herramientas. Herramientas significa concienciar los riesgos, pero dándoles herramientas de trabajo. Luego os voy a enseñar un ejemplo de cómo nosotros intentamos concienciar de las amenazas de ciberseguridad. Sobre todo es importante concienciarles de que la seguridad de la compañía está en ellos, ¿vale? Y siempre que estén debidamente concienciados y formados no va a haber ningún problema. Y esencial lo que os he dicho al principio, la directiva es la primera que tiene que estar concienciada con la ciberseguridad y deben ver el problema que puede tener una empresa si no hemos seguido adecuadamente, ¿vale?, las recomendaciones a nivel de seguridad. Y luego ya durante esta presentación vamos a ver unos ejemplos, ¿vale? Lo que quiero ver ahora es un poquito las tipologías de ataque a nivel de ingeniería social, ¿sabéis? Es decir, la gente que sois especializados en seguridad tendréis 80.000 ejemplos, pero yo me he centrado en los ataques más típicos que hay en ciberseguridad. Y son los ataques de ingeniería social que se van a encontrar los usuarios, ¿vale?
Phishing, todos lo hemos sufrido alguna vez. Nosotros tenemos una media de que son capaces de pasar todos nuestros anti-spam y son capaces de pasar todos los sistemas que tenemos, todas nuestras reglas que tenemos montadas, y tenemos montadas muchas, y nosotros tenemos a una persona, a dos personas dedicadas a la parte de seguridad. Nosotros pueden llegar al usuario final entre 2 o 3 intentos de phishing al día, ¿vale? Y siempre es el mismo concepto. Oye, si alguien te pide algo, que hagas algo y es totalmente desconocido, lo primero que tienes que mirar es de dónde viene el correo, pero no el nombre que te aparece, ¿vale? Tienes que mirar la dirección de correo electrónico que aparece, porque normalmente suelen ser direcciones de correo que se compran para ese día para lanzar un ataque a 20.000 usuarios y desaparecen, ¿vale? Entonces, ejemplos en plan, su cuenta de PayPal está a punto de caducar, o su transferencia no ha podido ser pulsada, o su préstamo no ha sido concedido, siempre hay que enseñarles a la gente que eso es sospechoso, ¿vale? Luego el famoso del USB tentador. Hay un caso de hace ya unos años de una gran multinacional que tuvo una gran pérdida de datos debido a un USB tentador. ¿Qué son los USB tentador? El típico USB que dejan enfrente en la calle o encima de una cafetería, que lo que llevan en el fondo son malware, que lo que te meten son troyanos para poder coger el control del ordenador o por lo menos poder observar todo lo que haces para sacar más información, ¿vale? Entonces, esto se enseña que nunca se debe coger un USB que no conoces y conectarlo. A nivel de seguridad, en las empresas que se lo pueden permitir, lo más lógico es tener los USBs bloqueados, pero no todas las empresas, por su modelo de negocio, pueden dar este tipo de seguridad. La siguiente tipología de ataque, perdón, me he pasado un slide, ¿vale? Es el hacking de correo electrónico, ¿vale? Al final lo que se intenta, y mucho ojo siempre esto, hay que explicarles que hay que tener mucho cuidado cuando se está viajando, en qué red te conectas. Lo que intentan es quedarse con su contraseña de entrada, coger el control del correo, y a partir de que el control del correo tenemos el control del correo de alguien, empezamos a lanzar a partir de ahí malware. ¿Cómo lo hacen? Y por eso he dicho que hay que tener mucho cuidado cuando, a informarles muy bien que tienen que tener mucho cuidado cuando viajan. Es muy fácil que tú puedas simular la entrada de una wifi, ¿vale? Tú coges un spammer, conectas el wifi y dices que es el mismo nombre de la wifi que tienes al lado, la gente se conecta a esa wifi y ya está dentro del control del propio hacker. Entonces, siempre hay que deben por un lado tener cuidado que se conectan para evitar este tipo de correo. Una vez que un hacker ha cogido el control del correo electrónico, lo que hace es mandar malware. Y es lo que os decía antes, es lo que dice la transparencia. Dice, aunque conozcamos el remitente, ojo, desconfiad siempre si nos está pidiendo algún dato, ¿vale? Si nos manda un fichero que no esperamos o nos piden hacer alguna transacción que no se espera, como la típica de repente te escribe una directora general y al director financiero le pide que haga transferencia de 40.000 euros para un contrato, un deal que tienen muy importante. Entonces esas cosas hay que tener cuidado, ¿vale? Luego, el ataque social yo creo que ahora más trabajado está viendo, que es el del pretexto, ¿vale? Intentan, bajo un pretexto, una historia, ¿vale? Que la persona haga un tipo de transferencia económica. Recordad siempre que detrás de los ciberataques solo hay, a día de hoy, hay dos razones. La primera siempre es la monetaria, ¿vale? Es un negocio. Un negocio que es por lo que se está poniendo tan de moda el secuestro de compañías, el secuestro de instituciones, ¿vale? Y el segundo es el espionaje, ¿vale? Pero la que más está tirando actualmente y la razón por la que hay tantos ataques de ciberataques es puramente económica, ¿vale? Entonces, bueno, pues el pretexto es que utilizan normalmente su historia trágica. Es más complicado en una empresa que se produzcan este tipo de ataques, pero sí que va relacionado con el siguiente tipo de ataque, ¿vale? Que es el spear phishing, ¿vale?
Perdón, el set phishing, pero vamos a speed phishing primero. El speed phishing es muy parecido al phishing, lo único que lo que hacen es cogen el control de cogen el control de, lo que hacen es estudiar muy detenidamente a una empresa para luego poder robarle los datos, ¿vale? Y cogen muchos datos para poder persuadirlo de ello, ¿vale? El phishing es, como dice Nasdaq, de todos estos métodos, el phishing es el que involucra mayor interacción humana, ¿vale? Al final lo que hace el criminal, esto hay un vídeo muy famoso en internet, como una persona que no es fuera de la compañía llama a una empleada haciéndose pasar por el departamento de sistemas de información, le hace ir a una URL donde tienen malware, se les instala un troyano y a partir de un determinado momento el hacker tiene el control del ordenador, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cosas son las que tienen que, tenemos que mentalizar al usuario de cómo son las tipologías de ataque, ¿vale? Y luego, por último, es el farming, ¿vale? Que es la estafa de larga duración, ¿vale? Es la que buscan establecer una relación con el objetivo, ¿vale? Observando los perfiles, intentan, es decir, yo me he encontrado hasta organigramas organizados de las compañías solo a base de LinkedIn, que sacan las relaciones que hay entre unas personas y otras y de repente como una persona manda un directivo, manda un WhatsApp a otro directivo diciendo de que su teléfono en inglés, ¿vale? Y que necesita hablar con él porque tiene un deal muy, muy importante. Ojito a todas estas tipologías de ataques son las que tenemos que mentalizar al usuario cómo deben operar, ¿vale? Entonces, aquí vamos ya a la parte de cómo comunicamos todos estos ataques. Por un lado, tenemos que hacer que la comunicación sea de una forma que la gente se sienta segura, ¿vale? Nunca usemos palabras como peligro, amenaza, peligro inminente. Todo este tipo de cosas lo único que generan son emergencia, genera alarmismo y no lleva a ningún sitio, ¿vale? La mejor forma es, como os pongo en el ejemplo, es un lenguaje muy natural. Dice, oye, incidencia detectada de seguridad. Buenos días, ha detectado una incidencia de seguridad en emails que llegan a decir no sé qué. Que sea todo muy normal dentro de una cierta, oye, hay que tener cuidado con esto, pero no se debe provocar alarma. Es muy importante realizar reuniones informativos, ¿vale? Y sobre todo el personal lo que tiene que tener que es procedimientos claros de lo que deben realizar si están detectando una amenaza de seguridad. Como os decía, a mí es una cosa que me gusta mucho, el uso de infografías para la concienciación, ¿vale? Y desde luego una cosa que a mí personalmente ha funcionado muy bien es el uso de compañías de phishing controlado, ¿vale? ¿Qué es un phishing controlado? Es sencillamente el que crea el phishing somos nosotros mismos, ¿vale? Que se lo mandamos a todos los usuarios a ver cuántos de ellos pueden caer en una tentación de phishing. En el momento que cae en la tentación de phishing, de una forma muy educada, se dice, oye, has caído en un intento de phishing, tú tranquilo, no pasa nada, pero vamos a repasar lo que hemos estado viendo estos meses. Y ahí se le pasa un test para que vuelva a recordar lo que no debe hacer, ¿vale? Las campañas de phishing controlado la verdad es que están muy bien, ¿vale? Y aquí lo que os he puesto es un ejemplo de cómo comunicar los ataques por la ingeniería social, ¿vale? Esto es el título que nosotros ponemos en el mail es un recordatorio que hacemos a los usuarios, ¿vale? En este mail les decimos lo que deben tener en cuenta y empezamos con lo que es un mensaje, pero un mensaje natural, ¿vale? Porque decimos, oye, buenos días, en los últimos días han llegado alertas de fraude que afortunadamente no han tenido éxito. Significa, oye, no lo hemos hecho mal, ¿vale? La técnica más frecuente usada es la de ingeniería social. Y aquí lo que empezamos es a empezar a dar herramientas, ¿vale? Información de cómo deben operar, ¿vale? La información es, oye, desconfiar de ofertas chollos, ¿vale? Esto, ojito que esto no existe, esto es mentira, ¿vale? Evitar participar en juegos y en promociones virales. Ojito, ¿por qué? Porque al final lo que llevan estas promociones virales es que vean los perfiles en las redes sociales, que es con lo que ellos intentan coger y cómo funciona el farming, ¿vale?
Ojo a los correos y comunicaciones con el asunto de urgente o confidencial. Se utiliza mucho la palabra confidencial, ¿vale? La palabra confidencial está todo el día eh, puesto en las palabras para que la gente caiga, ¿vale? Eh, en el caso de que llegara SMS, el WhatsApp, ojo, y jamás dar la clave a nadie. Nosotros hemos tenido de auténticas campañas de phishing, ¿vale? Auténticas campañas, perdón, de ataque por teléfono para intentar conseguir las claves, ¿vale? Entonces, al final terminamos con un mensaje de que no te engañen. Una vez que explicamos los ataques que os acabo de explicar, ¿vale? Explicamos, oye, estos tipos de mensajes, ¿vale? Lo que os comentaba, a mí es una cosa que me gusta y además en el Instituto del INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español, tenéis un montón de infografía que podéis utilizar en vuestras compañías. Os he puesto algún ejemplo, ¿vale? Un decálogo de concienciación de ciberseguridad en la empresa, cosas tan básicas como el puesto de trabajo debe estar limpio, no dejáis información, ojo a fugas de información, gestión de credenciales, todo este tipo de cosas que son muy básicas y a lo mejor el personal que estamos dedicándonos todo el día a sistemas de información las vemos súper normales, al final el usuario no lo tiene tan claro. Y este uso de infografías, el típico que se está tomando un café de la D, pues ayuda a recordar lo que deben hacer, ¿vale? Al igual que esta, a mí por ejemplo esta de cómo concienciar al usuario de cómo debe comprar online, ¿vale? Me gusta bastante porque es bastante, sobre todo es muy visual, ¿vale? Oye, ¿qué es lo que deben ver de una tienda online? ¿Qué cosas posiblemente son tiendas online que tengan malware o tiendas online que están bien? Ejemplo, si está desactualizada, está descuidada, significa que las han montado por bots. Entonces, pues bueno, hay que ir poco a poco concienciando al personal de qué es malo y qué es bueno, ¿vale? Entonces, esta parte es esencial. Luego tenemos la parte que para mí de verdad yo creo que es la parte esencial para tener una buena concienciación y una buena comunicación a nivel de seguridad. Y es que la directiva tiene que estar concienciada. Y cuando hablo de directiva estoy hablando desde la CEO, ¿vale? Hasta el último directivo de la compañía. Todos deben tener claro que la seguridad no es una tontería, que tener un agujero, una brecha de seguridad, por un lado puedes tener problemas legales, por otro lado puedes tener problemas de continuidad de negocio. La entrada de un malware, la entrada de un ransomware en una compañía se puede volver muy complicada y te va a parar, de hecho te va a parar la operativa casi seguro. Porque si no has sido capaz de pagarlo, por muchos SOC que hayas puesto y los NOC y todo lo que hayas querido poner, pero si se ha pasado y ya ha entrado dentro de la compañía, la operativa de la compañía se va a ver afectada. También os digo, y yo solo digo ya a las personas que nos dedicamos a sistemas de información, nuestra vida ante un ataque como un ransomware está metido dentro de los backups. Es decir, es esencial para los departamentos de sistemas de información que nuestros backups estén correctamente hechos, estén en un sitio totalmente seguro, porque al final la única forma de recuperarte de un ransomware es tirando de tus backups. Tiras de todos tus backups, vuelves a instalar todo el sistema y te olvidas del ataque. También es un consejo que da INCIBE, que yo estoy en muchas charlas también con la Guardia Civil, de este tipo, no, jamás debes pagar, ¿vale? Porque al final el ataque que os he enseñado al principio de todo de robar la base de datos, esa gente no robó la base de datos. Lo que hicieron fue, como no se pueden llevar la base de datos debido al peso que tenía, lo que hicieron fue directamente no ni escondido, lo que hicieron fue borrarla, ¿no? Entonces, si pagas el dinero y encima no recuperas nada, lo único que provocas es que los ciberdelincuentes sigan intentándolo con otras compañías, ¿no? Entonces yo siempre he buscado muchos procedimientos a nivel de cómo asegurar o cómo concienciar, mejor dicho, cómo concienciar a la directiva. Yo creo que la mejor forma al final es una buena auditoría de seguridad, ¿vale? Una auditoría de seguridad y además debemos ser transparentes, ¿vale? con, eh, con la situación de la compañía a nivel de seguridad, ¿vale? Y todos los agujeros de seguridad que debe tener la compañía. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que hacer? Porque esto ayuda a concienciar de la situación de vulnerabilidad que debe tener la compañía.
Esto no se debe hacer solo a nivel de software, que también lo tienes que hacer a nivel de activos, ¿no? Es muy importante mirar las continuidades del negocio y la residencia que tenga el negocio ante un ataque. Entonces, es lo que os digo, que deben mirar las auditorías de seguridad lo que deben mirar es, primero, lo importante es adquirir un conocimiento de los principales riesgos que tiene la compañía. Debes identificar las vulnerabilidades existentes, ¿no? Esto es la parte fundamental, es mirar las vulnerabilidades y taparlas, ¿vale? Ahora os voy a poner un ejemplo de una auditoría de seguridad de una empresa en la que estoy trabajando en el 2015, ¿vale? Es una oportunidad para sistemas de información de mejorar la situación actual, porque al final lo importante para sistemas de información es tener un sistema y es gran parte de nuestro trabajo. Y es un trabajo que no se ve, pero es esencial para el funcionamiento de la compañía, es tener el mínimo de vulnerabilidades posibles en el sistema. Y luego utilizar metodologías, en este caso las metodologías de casi todas las autoridades de seguridad en España se utiliza el estándar internacional ISO, exactamente la 27002, ¿vale? Y las partes de residencia también utilizan mucho de Magelit, que es la metodología, la metodología del la metodología de base que utiliza INCIBE para toda la parte de residencia de los sistemas de información. Aquí os he puesto una página, ¿vale?, de concienciación de directivas. Esto es un informe de vulnerabilidades de una auditoría de seguridad y te dice, pues mira, pues de todos los sistemas tienes 46 vulnerabilidades de nivel bajo, 197 de nivel medio que no comprometen y 31 que te compromete el sistema. Esto es esencial. Y fijaros cómo está de todos los aspectos auditados según la ISO 27002 en este caso. Fijaros qué lejos están en algún punto de lo que sería óptimo, ¿vale? De la situación objetivo. Aquí, por ejemplo, en las políticas de seguridad de información se especifica ese punto. Es que no están escritas las políticas de seguridad de información de la compañía. En este caso, fijaros que estaba ínfimo, es decir, no había políticas de seguridad de información escritas. Y esto no puede ser. Y esto es muy importante, ser la directiva para, ojo, si sistemas no está haciendo esto, es porque no hay equipo físico para poder hacerlo. Porque si consideramos que es una parte esencial de nuestro trabajo, esta parte, la concienciación a la directiva y toda la parte de seguridad, oye, está claro que tenemos un problema que hay que solucionar, ¿vale? Y luego por fin las conclusiones, ¿vale?, de todo lo que os estoy explicando. La mejor seguridad del usuario es que tenga instrucciones claras y que tengan herramientas de cómo actuar. La mejor seguridad es que siempre apliquen la lógica y la cabeza. No se debe quedar mismo en los comunicados de seguridad, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? La concienciación debe empezar por la directiva y lo más importante de todo es el sentido común. La gente debe tener sentido común hacer las cosas y la única solución para que realmente haya una concienciación y una seguridad buena dentro de la compañía es que el usuario final hayamos sido capaces de transmitirle y comunicarle que debe tener sentido común a la hora de hacer las cosas. Como os he dicho, iba a ser una charla eso de media horita, no ha llegado, es que va a dar media hora justamente, y ahora ya me podéis preguntar lo que queráis. Estamos esperando a que hagáis vuestras preguntas. A ver, me pregunta Cristian que qué recomendaciones os puedo dar hasta los últimos ataques de ransomware. La recomendación principal para mí en el tema de ransomware es, yo intento no agobiarme, porque soy el primero que como responsable de sistemas de información de la compañía me preocupa, pero primero es que vuestra vida está en los backups, ¿vale? Tenemos que tener los backups totalmente controlados. Nosotros llegamos a hacer tenemos hasta
4 sistemas de backup diferentes alojados en sitios diferentes. Vuestra vida en el ransomware está en los backups. Intentad tener actualizado casi todos los ransomwares entran sobre todo cuando empiezan a dispersarse, empiezan a viajar lateralmente, todos empiezan por vulnerabilidades en sistemas operativos Windows. Ya se están creando vulnerabilidades en sistemas, ya empiezan a haber vulnerabilidades en los sistemas operativos Linux, pero es mucho más complicado. Por lo cual, mis dos recomendaciones es, primero, backup, y segundo, tener siempre todo lo que podéis actualizado los servidores y los ordenadores al último nivel de vulnerabilidades. Y si eso, por desgracia, tocan ransomware día cero, que son los que todavía no están detectados por los antivirus, si por desgracia entra en la compañía, estáis en manos de vuestro backup. Estoy leyendo un mensaje de Gonzalo que comenta que el tema de ciberseguridad para muchos países es nuevo y se piensa que con un antivirus ya están cubiertos, pero en realidad no analizan vulnerabilidades y es allí el problema. Correcto, y tienes toda la razón. A ver, el antivirus es importante, y el antivirus hay que tenerlos, y los firewalls hay que tenerlos. Todo esto son niveles de seguridad que no podemos vivir sin ellos, ¿vale? Pero para mí es esencial lo que comentas, es analizar las vulnerabilidades. Tienes que ser conscientes de cómo de tan es vulnerable tu sistema. Sencillo es el ejemplo que os he puesto arriba. Si la empresa que, por desgracia, le robaron la base de datos, hubieras tenido en cuenta que tenían vulnerabilidades en el PHP-MyAdmin, ¿vale? Si ellos llegan a saber o se llegan a dar cuenta o llegan a tener tiempo para ver que una aplicación, que en este caso es una aplicación menor, tenía una vulnerabilidad, seguro que hubieran puesto el parche. Por lo cual tienes que tener un equipo o gente dedicada a que estén concienciados mirando todo el día las vulnerabilidades y dedicados a seguridad. Es una figura que a mí me ha costado dentro de la compañía mentalizar de que se necesita, y yo tengo a 2 personas dedicadas a ciberseguridad escasamente hace un año, pero están dedicados a ellos, así que es importante todas estas partes. Me pregunta Giovanna que con qué herramientas se debe aplicar los centros educativos para que los educadores no caigan en los peligros y corran. Hay muchas empresas, Giovanna, no te puedo dar un ejemplo ahora o un software concreto porque no lo recuerdo, pero sí que hay muchas empresas que prestan que prestan este tipo de servicios informativos a nivel de concienciación, y lo que hacen son sistemas formativos, ¿vale? Para concienciar a los usuarios finales. Gonzalo me pregunta que los últimos problemas cibernéticos atacan a los respaldos. Es por ello importante seguir manteniendo un esquema a cinta, por lo que posiblemente sea atacando a la solución de respaldo. Sí que es cierto que lo que está intentando el último ransomware, sobre todo creo que fue el WannaCry, lo primero que intentan es pararte las pseudocopies, ¿vale? Entonces, al pararte las pseudocopies, como bien dices, te para el sistema de backup, uno de los sistemas de backup. Sí, es esencial lo que dices. Ya no solo nosotros, por ejemplo, mantenemos tanto el nivel cinta como lo sacamos también copias a las nubes, ¿vale? A las nubes seguras, tanto de Azure como de Oracle Cloud Infrastructure o Amazon Web Services. Y no mantenemos solo un sistema de respaldo, tenemos hasta 4 sistemas de respaldo diferentes, ¿vale? Unos en cinta, otros en la nube, otro dentro de unidades seguras, dentro de VLANs diferentes. Aquí ya es mucha creatividad, pero sí que estoy de acuerdo con lo que comentas. Comenta Alfredo que considera que el reto más complejo es la concienciación a los directivos por la falta de tiempo, interés y delegación de responsabilidades, entre otros. Totalmente de acuerdo, Alfredo, tienes toda la razón. Hay una cosa importante en todo el tema de concienciación de directivos, y en esto la desgracia de unos es la suerte de otros. Todos estos casos que están saliendo de ransomware te llevan a que los directivos se pregunten, ostras, ¿y nosotros cómo estamos? Porque al final, si un ransomware afecta a una empresa como en España, la cadena de SER o una consultora tan grande que encima son especialistas de ciberseguridad como Everis, dices, oye, pues hay que tener cuidado, ¿vale? Entonces,
los directivos en este caso están siendo más receptivos a escuchar estas problemáticas y a escuchar, porque al final, muchas veces a mí los directivos, al final, bueno, son tan directivos como puedo ser yo, entonces al final me dicen, pero Gustavo, ¿qué posibilidades reales que hay? Y yo siempre se lo digo, pues tenemos tantas posibilidades reales como tenía Sony cuando le robaron más de datos de 10 millones de tarjetas. Al final, que nosotros hacemos todo lo posible, pero el riesgo está ahí, por lo cual los directivos ya están mucho más receptivos a este problema. Comenta Carmen que un tema de seguridad, perdón, me digo, que un tema de seguridad es el que de doble identidad con huella digital. ¿Cómo, a ver, ¿cómo prescindiste de ello? Mira, y al final yo soy de la teoría, Carmen, que si te quieren entrar, te van a entrar. Esto es una ley sine qua non y si alguien quiere entrar realmente en un sistema, tarde o temprano lo van a conseguir. Creo que los sistemas de doble autentificación que hay ahora, me voy a un sistema de doble autentificación que conocemos todos, como puede ser Office 365, con la autentificación telefónica, eh, son más difíciles hackeables. No digo que no sean hackeables, sean más difíciles hackeables. Pero al final seguridad del 100% no hay. Seguridad 100% no hay. Por lo cual, lo que hay que intentar trabajar es en conseguir tener los niveles de seguridad más adecuados para tu compañía. Pero la seguridad 100% ya sabemos todos que no existe. Si alguien te entra con una doble autentificación, como dices tú, que ya son capaces de duplicar hasta la huella digital, pues bueno, ya es más complicado. Es decir, si al final te viene alguien que te quiere entrar, te va a entrar. ¿Que ¿Cómo se determina la IP de origen de un ciberataque? Francamente, no soy un especialista en toda la parte de ciberataques, pero normalmente es muy complicado detectar de dónde viene un ataque porque suelen ser, lo hacen a través de IPs dinámicas. Cambian, lanzan un ataque, se mueven de IP, lanzan un ataque porque al final está sufriendo ataque porque a lo mejor tienen al mismo tiempo 1000 ordenadores controlados, por lo cual es bastante complicado de detectar. Los SOC tienen sistemas y ya hay sistemas de inteligencia artificial en sistemas de seguridad que te permiten detectar estas cosas. Pero bueno, ya estamos hablando de Machine Learning por debajo. Pedro comenta antivirus. A ver, antivirus sabemos todos que hay muchos. A mí fundamentalmente Kaspersky, aunque todo el mundo dice que joder, que los rusos están detrás de Kaspersky, Kaspersky tiene muy buen funcionamiento y funciona muy bien. Pero a mí también McAfee o ordenadores de este tipo sí que dan también todos muy buen resultado. Pero vamos, yo personalmente Kaspersky me gusta. El no tener un directorio activo disminuye la probabilidad de infección lateral por la red. Eh, sí y no. Es decir, por un lado sí que te afecta a que evites la infección lateral, pero por otro lado no puedes trabajar en red. Al final la utilidad de que todo el mundo esté en la red es que es justamente la mejor forma de actualizar los ordenadores masivamente. Entonces, es lo comido por lo servido. Tú no puedes tener una red, una infraestructura de red sin tener a la gente en el mismo dominio. Sí, o no sería lógico, porque por red sí que podrías llegar a tenerlo, pero no sería lógico, porque al final luego si tienes un parque de 2000 ordenadores es imposible de mantener. Por lo que lo mejor es que tengas un buen SOC por delante de todo el sistema con un buen firewall y con sistemas predictivos con Machine Learning, que ya es la última tecnología en temas de sistemas de seguridad, SOC que tenga Machine Learning para poder controlar esos sistemas. ¿Vale? Comenta Gonzalo que Alfredo, lo que comenta Alfredo es el reto principal, que las empresas no van a dar los datos, pero si económicamente se dice cuánto pueden perder por estar sin sistema sin tiempo, cuántos daños colaterales pueden sufrir. Que son las cuentas que se hacen, ¿vale? Yo conozco empresas que han estado paradas durante 5 días y han estado paradas su producción durante 5 días. Entonces siempre da problemas, está claro. A ver, me está escribiendo Giovanna.
Es la idea siempre. Al final las infografías tienen que estar visibles para que no solo en tu caso estudiantes o los profesionales que trabajan en una empresa vean claramente cuáles son las informaciones que tienen, ¿vale? Leyéndome un mensaje de Fátima. Correcto, Fátima, es lo que estamos comentando, que al final el usuario se les llama más débil y que la seguridad no existe. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que la seguridad no existe. La seguridad 100% es la que no existe, pero bueno, hay que intentarlo para intentar protegernos de los malos lo máximo posible. Bueno, veo que ya no hay más preguntas. Oye, muchísimas gracias por la atención y creo que en otras conferencias nos seguiremos viendo. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos.